Espíritu, sopla tu vida y revive con tu amor. Ven, Señor, ven. Ven, confirma la esperanza. Ratifica la fe. Ven, Señor. Ven. Solidifica el amor. Ven. Quita las tinieblas. Resplandece con tu luz. Con tu luz. Eres mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Espíritu. Señor, toma toda carga, llévate toda carga, toda opresión, todo peso que hay en la mente, en el corazón, toda tristeza, llévatela. En el nombre de Cristo, el Rey. En el nombre de Cristo, el Rey. Llévate toda angustia, toda angustia. Aleluya. Oh Señor. Fuera, fuera, fuera toda angustia. Fuera toda angustia. Fuera toda angustia. Toda incertidumbre de fe. Fuera en el nombre de Cristo el Rey. Todo dolor del corazón, Señor, sánalo. Trae tu bálsamo y sana todo dolor del corazón, todo dolor del alma. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias porque Él es bueno. Él ha estado pensando en ti todo este día. Ha estado mirándote. Ha estado trabajando contigo. Ha estado trabajando. Él ha estado moviendo sus manos por ti. Él ha estado trabajando en algo particular contigo hoy. Él es el que ha estado delineando hoy las circunstancias. Aleluya. Como un gran dibujante sobre una gran mesa, ha estado trazando líneas el Señor y ha estado, aleluya, perfeccionándote con su amor. Gracias,
Gracias. Gracias. Su obra es perfecta. Su obra es perfecta. Aleluya. Dios no se ha equivocado. No se equivoca y no se equivocará jamás. Levanta tus manos y dile: Señor, tomo la esperanza, tomo la fe y tomo el amor que hoy me ofreces. Los tomo y te ruego que me ayudes a seguir el camino de tu voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Aleluya. Dele gracias porque Él ha estado haciendo algo bueno hoy a su favor. Aleluya. Él ha estado haciendo algo bueno hoy por ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y dile: el Señor ha estado hoy muy inquieto por ti. Dile: Él ha estado trabajando por ti. Así que dile: espera en el Señor, porque pronto vas a ver lo que Él ha estado haciendo a tu favor. Y si lo crees, di amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Por favor, ocupa tu lugar. Qué bueno es el Señor. Hoy te quiero hablar de algo que ha estado en mi corazón hace varios días. Tal vez unas 2 semanas he estado pensando en esto. Una vez que recibimos esta ministración, esta palabra, esta revelación de estar en otro nivel, comencé a ver y a entender muchísimas cosas. Y comencé a preguntarme cuáles son las cosas que van a cambiar y cuáles son las cosas que no pueden seguir igual. Y una de las cosas que el Señor me mostró que no pueden seguir igual es nuestra manera de orar. Nuestra manera de orar, nuestra manera de dirigirnos al Señor, porque nuestras oraciones, Dios me hizo ver algo, nuestras oraciones están a veces muy invadidas de nuestra lógica y de nuestra razón. Nuestras oraciones muchas veces están saturadas de nuestros sentimientos, y por eso es que nuestras oraciones muchas veces no tienen el impacto, no tienen el poder, no tienen la capacidad para hacer cosas. Y usted me puede decir: pero Dios sí la tiene y es a Dios quien le estoy diciendo. Claro, el problema nuestro es que si nosotros, si Dios no encuentra en nosotros la fe necesaria para hacer algo, Él no lo va a hacer, porque no hay nada que deshonre más a Dios que la incredulidad. Por eso el Señor me ha estado hablando de esto y yo he titulado este tema de hoy: oraciones perfectas. Oraciones perfectas. Estuve viendo algo, estuve aprendiendo sobre algo, descubrí algo. Esto, ¿recuerdan cuando les hablé en aquella semana profética, el día sábado? Les hablé de un tema que los judíos han estado haciendo cosas desde que recibieron a través de los patriarcas todas las promesas y todo un legado cultural y toda una serie de principios maravillosos que por supuesto le han dado muchísimos resultados a ellos. Yo me he preguntado también qué sabían los primeros judíos creyentes. Usted sabe que los primeros creyentes fueron judíos. No podemos decir que los primeros creyentes, por eso yo insisto y enfatizo esta expresión de esta manera. ¿Qué sabían los primeros judíos creyentes en el Mesías? ¿Qué sabían ellos? ¿Qué sabían ellos que para nosotros hoy es casi un misterio? ¿Qué sabían ellos que para nosotros hoy es casi una situación incomprensible? ¿Qué sabían ellos que para nosotros hoy es algo que ni siquiera cabe en nuestra cabeza? ¿Qué sabían ellos? Ellos sabían algo. ¿Por qué digo que ellos sabían algo? Porque la Biblia, en los relatos del Señor,
no solo en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas, se dice mucho de lo que ellos sabían. Ellos sabían muchísimas cosas importantes, pero yo voy a resaltar esta sobre la oración. Los textos narrativos y las cartas apostólicas nos dicen que ellos hacían algo tremendo. Dice que ellos oraban por las personas que estaban enfermas y las personas que estaban enfermas se sanaban. Esos textos dicen que ellos oraban por los paralíticos y los paralíticos se levantaban y caminaban. También dicen esos textos en el testimonio de los apóstoles que ellos oraban por ciegos y los ciegos veían, oraban por sordos y los sordos oían. Ya no hablo del Señor Jesucristo, hablo de los creyentes que vinieron después. Di conmigo, ellos sabían algo. Porque yo, así como les comenté aquella vez en ese sábado de la semana profética, cómo descubrí que los judíos hacían algo, aún los judíos que no son creyentes y a pesar de todo les va bien, ¿cómo es posible que a nosotros no? Entonces yo decía, estos creyentes en el principio tenían algo que nosotros no tenemos. ¿Qué es? Y he estado meditando por varios días sobre esto y hoy tuve en mi corazón el impulso de hablarles de esto. Y tal vez no sea la primera vez en el año que les voy a hablar acerca de este tema, porque tenemos que fortalecer esto. En los registros bíblicos no solo encontramos una oración antigua, porque no podemos considerar que eso fue una oración antigua, sino que es la oración que abrió lo sobrenatural para la iglesia y para los creyentes de ese tiempo. Y eso no ha cambiado. Esa oración es la oración que abre lo sobrenatural para la iglesia en cualquier tiempo. Pero nosotros tal vez no le dimos importancia. Yo le he rogado al Señor Espíritu Santo que me ayude a enseñarles esto esta noche. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para nosotros como iglesia. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no asumimos esto, pues va a ser muy difícil que todo lo que el Señor ha hablado acerca del nuevo nivel, nosotros podamos verlo manifestado. Esto está tan interconectado que no podemos separar una cosa de la otra y es como un gran mapa y estamos viendo una cosa a la vez y todo es importante dentro de este gran diseño. Así que como iglesia todos los creyentes poseemos lenguas sobrenaturales, todos. El que menos tiene una, pero todos tenemos lenguas sobrenaturales. Es probable que usted diga, bueno, yo creo que sí, pero como no se ha ejercitado, como le da pena o le da miedo o no sabe qué es lo que pasa si lo intenta, usted puede asumir que no tiene ninguna y algunos probablemente asuman que tienen muchas. Bueno, fíjese lo siguiente, todas las lenguas sobrenaturales que los creyentes podemos expresar nos las concedió Dios. Eso no viene de manera natural. De hecho, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, ninguno de nosotros tenía una lengua sobrenatural. Yo no hablo de idiomas. El tema con las lenguas sobrenaturales es que pueden ser usadas de una manera tan extraordinaria que gente que habla lenguas o idiomas de otros países o naciones o culturas puede entendernos circunstancialmente, no siempre. Pero pudiera entendernos como le pasó a los discípulos que estaban en el aposento alto. Algunos entendieron lo que ellos estaban hablando y entendieron que como esta gente que no es de nuestro país, ni siquiera nunca ha salido de la región, pueden hablar nuestra lengua. Así que tal vez esto le ha sucedido a muchísimos de ustedes, que cuando están hablando en las lenguas del Espíritu, adentro de ustedes escuchan una vocecita que les dice, lo estás inventando. Y usted de repente se desanima y dice, no voy a seguir porque, no, esos son inventos míos, yo no creo que tenga ese don de lengua. Y la mayoría muchos creyentes creen que el Señor no le dio lenguas a todos, sino a algunos. Pero la verdad es que todos tienen la capacidad de ejercitarse en las lenguas espirituales, porque este es un lenguaje del Señor, es un lenguaje del Espíritu. Y es nuestro lenguaje por excelencia con el Señor. Y ya se lo voy a explicar. A pesar que nosotros a mí me pasó también al principio de mi fe en el Señor. Pensaba que eran inventos, pero era una manera de creer en lo que el Señor me había dicho. Y comenzaba a hacerlo y a practicarlo, pero lo hice aquí en la mente, lo hice a nivel de los sentidos. Recuerdo una vez estábamos en un lugar y vinieron unos predicadores, profetas, en realidad no recuerdo qué unción estaba en ellos.
Y recuerdo que estábamos en un auditorium y habíamos muchísimas personas. Y ellos estaban hablando de las lenguas del Espíritu. Y por supuesto, habiendo leído algunos textos y fundamentado, le pidieron a todo el mundo que estaba allí que balbuceara, que así iban a comenzar a hablar como si fuésemos bebés, porque los bebés antes de hablar balbucean. Y bueno, yo recuerdo que estábamos en aquella ocasión y me parecía tan gracioso ver a tanta gente de todas las edades balbuceando. ¿Se imagina usted? Claro, en mi lógica yo dije, no, esto no puede ser así, tiene que haber algo más, tiene que... Bueno, yo lo hice por un ratico, después no lo hice más, porque no me pareció, no sé, ligando esto con el Espíritu decía, no puede ser así. Entonces, siempre entendí las lenguas del Espíritu también como algo, mire esto, y esto le ha pasado a la mayoría de los creyentes, como algo que a pesar de ser del Espíritu pasa por la mente. Y eso es una cosa que nos contamina la oración, porque la lengua nos fue dada fundamentalmente para orar, no para hablar. Imagínense que yo me ponga a hablar aquí y ustedes, y así les digo, y chatatá, 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 chatá, y nos vamos, y usted entiende que yo me estoy despidiendo. Entonces usted dice, bueno, ¿qué pasaría aquí? No entendimos nada. Por eso las lenguas nos fueron dadas para nosotros orar, hablar con el Señor. Por supuesto que si hay un intérprete de lenguas, entonces el intérprete de lenguas puede estar aquí donde está hablando la persona que está hablando en lenguas o va a hablar en lenguas, y entonces el intérprete va a decir qué es lo que se está diciendo. Y le voy a explicar algo. Las lenguas del Espíritu es el único don que usted puede controlar. En otras palabras, ¿vio lo que yo hice hace un momento? Yo paré, avancé y ya dejé de hablar en lengua. Lo puedo controlar porque es un ejercicio, porque yo lo hago continuamente. Lo hago continuamente y no me cuesta nada hacerlo. No tengo que inventar algo, no, simplemente es algo, es como una fuente, es como un depósito. Usted lo llena y luego tiene de dónde sacar. ¿Me está siguiendo? Pero cuando no lo llena, no tiene de dónde sacar. Y si yo le digo a alguien aquí y lo señalo para que hable en lengua, lo voy a poner tal vez en un compromiso, decir ahí. ¿Sabe por qué? Por el depósito, porque el depósito no está lleno. Entonces eso nos habla de lo que hemos entendido o no acerca de las lenguas. Entonces estamos aquí, pero resulta que en la iglesia para hablar en lenguas es un tema de orden. No siempre hablamos en lengua, no en todos los contextos del momento hablamos en lengua, pero en la iglesia podemos hablar en lengua. Hablamos en lengua en privado, si yo estoy en mi oración y estoy adorando, o es un momento de intercesión, yo estoy allí y puedo hablar con el Señor. Y hablo con el Señor en mi lengua. Si estoy aquí, por supuesto, como les enseñé hace un momento, no está bien que yo lo haga porque no me van a entender. No tengo un intérprete. Y Pablo en este contexto dijo, yo prefiero hablar prefiero hablar pocas palabras en un lenguaje que ustedes me entiendan que 1000 en lenguas, porque no tiene ningún sentido. Ahora, él no estaba restando la importancia de las lenguas. Miren, le voy a enseñar esto. Cuando oras en las lenguas del Espíritu, lo que ocurre es que haces un bypass mental. Le voy a explicar lo que es un bypass para que usted pueda tener una mayor comprensión. Este bypass nos permite nombrar en un sentido más amplio una vía alternativa. ¿Qué es una vía alternativa? Es otro camino, es otro acceso, es otra línea de comunicación, de fluidos, una vía alterna. Entonces el bypass es eso, una vía alternativa que se instala en el sistema para evitar un bloqueo o una barrera. Claro está que si nosotros no entendemos esto, nuestro fluir en el Espíritu para orar en lenguas no va a funcionar. ¿Por qué? Porque está impedido por algo que generalmente controla nuestra mente. Entonces, si usted ha escuchado esa vocecita que le ha dicho, estás inventando, usted siga adelante. Y siempre diga al Espíritu Santo, ayúdame. Señor, toma las palabras de mi boca
para que tú quieras, para lo que tú quieras. De tal manera que yo te pueda exaltar y te pueda adorar y tú puedas hacer con lo que estoy diciendo, que a mi mente es incomprensible tal vez, porque tal vez no tiene la interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas sí no lo tiene todo el mundo, como las lenguas. Las lenguas sí las tienen todos los que creen en el Señor y han nacido de nuevo. Ahora, fíjese esto. Entonces, cuando oras en las lenguas del Espíritu, lo que ocurre es que haces este bypass, lo que significa que no estás sacando esa oración de tu mente, que no estás sacando esa oración de tu lógica, sino que la estás sacando de tu espíritu, y que no estás orando desde tu mente, sino que estás orando desde tu espíritu. Yo les voy a decir esto. Yo estoy haciendo un ejercicio con esto que a mí me ha ayudado muchísimo para que realmente las lenguas puedan tener un impacto en el mundo espiritual y tener un resultado en lo físico. Una vez escuché y aprendí esto de alguien que dijo, eso es como, y me lo hizo como una imagen, una figura. ¿Ustedes se acuerdan de los pozos de agua que tenían el tobo y la cuerda y la manivela y todo eso? Ok, ustedes se acuerdan de eso. Él me dijo, piensa en eso. Cuando vas a hablar en las lenguas del Espíritu, piensa que estás bajando el tobo. Y el tobo se sumerge, se llena de agua. No lo subas, quédate ahí. Yo lo que tomé de eso fue una frase que el Señor me regaló, de esa ilustración. Baja tu espíritu. El mío, no el del Señor, el mío. Baja tu espíritu. Porque cuando yo no bajo mi espíritu, entonces yo estoy. Baja tu espíritu. Cuando tú haces eso, es como que haces el bypass del que estoy hablando y comienza a salir algo muy genuino que no pasa por tu mente. Claro, mientras lo estás aprendiendo y ejercitando, tu mente se interrumpe tu mente, y tú fluyes y la mente interrumpe y vuelves y sigue. Entonces tratas de tener la conciencia abajo. A ver, tratas de tener esa conciencia espiritual, esa conciencia de tu espíritu abajo, pero la mente quiere intervenir, la mente quiere decir, no, hazlo así, o no hagas eso, haz esto. Pero cuando logras ya, por el ejercicio, cuando logras tener tu espíritu abajo y comienzas a adorar, a cantar, a orar, a hablar con Dios, entonces fluye de otra manera que cuando fluye desde aquí. De hecho, te voy a decir algo. Cuando las personas hablan en lengua desde la mente, tienen una sola lengua. Yo te quiero hacer esta pregunta para que tú reflexiones. ¿Desde cuándo tienes la lengua espiritual que tienes ahora? Yo escucho gente hablar en lengua y siempre, y los veo 2 años, 3 años, y siempre hablan la misma lengua. La misma lengua. Si usted no ha variado en esa lengua, usted tiene que decir, Señor, algo está pasando aquí. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que eso sea un condicionamiento mental que usted tiene y no encuentra otra manera de pronunciar algunas cosas o de balbucear literalmente. Y cuando fluye del Espíritu no siempre es lo mismo, porque ese es un lenguaje. ¿Me está siguiendo? Es un lenguaje y hay cosas que se dicen y hay cosas que se van a repetir. ¿Por qué? Porque tal vez Dios quiere que usted siga insistiendo sobre una situación, pero no siempre Él va a desear que usted diga eso. Otros momentos el Señor quiere que haga otra cosa, que su oración vaya dirigida en otra dirección, y entonces no puede ser lo mismo. ¿Me está siguiendo? Es un lenguaje de comunicación con Dios. Es un medio de que Dios entienda lo que adentro de nosotros el Espíritu Santo está provocando para que Dios responda cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Entonces usted revísese, porque usted piense por un momento, a ver, trate de hablar ahí sin que yo lo escuche y diga, a ver, saca la bazuca que tengo en la manga larga. Hace 20 años que estoy diciendo la misma oración en lengua. No puede ser. No puede ser, es un lenguaje comunicacional. No puede ser que yo estoy hablando siempre lo mismo en lengua, no puede ser. ¿Sí me explico? Pero cuando estoy en el Espíritu, fluye de otra manera. No voy a estar diciendo todo el tiempo eso. Voy entonces a comenzar y puedo cantar. Es como la música. Y usted sigue y sigue y no para, y puede seguir cantando y no necesariamente repitiendo la misma melodía. Entonces, mire lo que pasa. Ya que tu mente no sabe lo que haces y tu mente considera que lo que estás haciendo es loco, tu mente te dice, estás inventando.
Entonces, claro, si eso te impacta, tú dices, no voy a seguir porque puedo estar diciendo cosas que, o a lo mejor no es sincero y a Dios eso no le gusta, entonces mejor no sigo. Mira esto. Tu mente va a discutir contigo, pero tú tienes que decirle a tu mente, mente, aquíétate. Le doy el mando a mi espíritu y mi espíritu está sometido a la autoridad del Rey Jesucristo. Así que mente, tranquila, aquí tú no participas. Y comienza usted a fluir. Así que cuando oras en lengua sobrenatural, no existe ninguna duda, ninguna, pero ninguna. Porque cuando estás orando en las lenguas del Espíritu Santo, te voy a decir esto, oras con una fe perfecta, perfecta, perfecta. ¿Qué pasa cuando estás orando por alguien que está enfermo? Tienes una duda, tienes un porcentaje de duda de qué va a pasar. ¿Qué pasa cuando estás orando por una situación particular en tu casa, en tu familia? Tienes una presión en tu mente y haces una oración racional, y eso no es que esté mal. A ver, si me estoy explicando, lo que estoy diciéndoles es que nuestra oración privada, Dios quiere llevarla a otro nivel. Que cuando usted vaya a orar y vaya a hablar, está bien que usted le diga a Dios te amo y que le cante en su idioma natural y lo alabe y le adore, pero cuando usted está en privado, cuando está solo, caminando, cuando está trabajando, cuando está en su casa, cuando está en algún otro lugar o en la iglesia, usted entonces comienza a fluir. Recuerde, baje su espíritu, aquíete su mente y deje que el Señor comience a sacar de usted las palabras, no el entendimiento de las palabras, las palabras. Y establezca ese vínculo y esa oración, porque algo definitivamente está pasando cuando nosotros lo hacemos bajo esa influencia del Espíritu con una fe perfecta. La mente no participa. Nuestras oraciones se contaminan cuando la mente nuestra participa. Entonces, normalmente nuestras oraciones tienen un 40, un 30. Las mejores oraciones tienen hasta un 70% de fe. Pero eso es lo que yo creo. Alguien puede tener otra estadística. Pero el ser humano con una oración racional siempre tiene duda. Solo cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones son oraciones perfectas, porque oramos en un lenguaje que no entendemos, oramos en una lengua que no entendemos. Y ese lenguaje y esa lengua y esas palabras que estamos pronunciando están siendo provocadas nada más y nada menos que por el mismo Espíritu Santo. Es como que si Dios adentro de nosotros se habla con Él mismo las cosas perfectas que Él tiene que hablarse. ¿Me estoy explicando? Dios se habla con Él mismo a través de nosotros cuando nosotros comenzamos a hablar en el Espíritu las lenguas sobrenaturales. Qué maravilloso sería que al orar puedas estar conscientemente convencido, convencida que tu oración no va a tener el 50%, ni siquiera el 70% de pureza, sino que tu oración estará compuesta por un 100% de fe pura cada vez que oras esa oración sobrenatural. Imagínate cómo serían las cosas. Totalmente diferente. ¿Y sabes qué va a cambiar tu mente al orar en el idioma natural? Los efectos de tu oración en lengua sobrenatural, los efectos de tu oración en lenguas del Espíritu, va a cambiar tu mente, porque si yo estoy orando en el Espíritu una lengua sobrenatural y algo está ocurriendo, mi mente va a ser impactada. Entonces mi oración racional, cuando yo estoy diciendo, Padre, ¿cómo te alabo? ¿Cómo te adoro? Yo sé lo que estoy pensando cuando estoy diciendo eso. Tengo motivos, razones puntuales, específicas. Estoy diciendo que amo a Dios por una situación bien particular, porque mi mente fue impactada por ese amor del Señor. Mi mente fue impactada por ese poder del Señor. Mi mente fue impactada por esa gracia del Señor, por esa revelación del Señor. No simplemente estoy diciendo, te amo, te adoro, te alabo, Señor, eres todo. No, estoy diciéndolo porque a través de lo que el Señor provocó por esa lengua, ese milagro impactó mi mente. Y mi mente comienza a dar un giro en la manera de ver a Dios, de estar consciente de Dios. Y comienza mi mente entonces a ser influenciada por mi espíritu, literalmente. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro? Muy bien. Mira, ¿sabes lo que pasa cuando vemos con nuestros ojos? Mira, quiero que me tomes este ejemplo yo creo que es un ejemplo extraordinario. Porque es verdad que yo siempre me gusta usar los ejemplos para tratar de explicar y hacer entender esto. ¿Sabes lo que pasa cuando vemos con nuestros ojos naturales a alguien que está atravesando un problema? Lo que pasa es que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Apenas.
lo que está en la superficie. Lo demás que no es visible, que no está visible, es lo más fuerte del problema. Entonces, cuando tú miras ese 5% con tus ojos naturales, tú tomas decisiones, das consejos, hablas y quieres que la persona cambie. Pero no estás consciente de lo que no estás viendo. No estás consciente de lo que realmente está pasando en la vida de esa persona. Por eso ella no puede cambiar. Mira esto. Lo poderoso está en el mundo invisible. Y tú no puedes apreciar con tus ojos naturales lo que está en el mundo invisible. Solo ves la punta del iceberg y dices, esta persona tiene este problema. Calificas el problema, lo caracterizas, le puedes poner lo que tú quieras. Pero hay otra situación y es lo que está debajo de la superficie. Un 95% mucho más grande, más terrible que lo que tú estás viendo. Pero el Espíritu Santo si ve todo lo que no está en la superficie. El Espíritu Santo sabe todas las características, dimensiones, pesos, circunstancias, detalle de eso que está en lo invisible. Él sabe lo que se requiere para arreglar el problema, pero tú no lo sabes, yo no lo sé, nadie lo sabe, solo Él lo sabe. Y puedes orar por medio del Espíritu, oraciones perfectas con una fe perfecta que van a provocar que el Señor toque realmente la raíz del problema en ese 95% de ese iceberg que no ves. Eso es lo que pasa con una oración sobrenatural, que puedes hablar con Dios de algo que ni siquiera entiendes y que Dios va a decir, sí, voy a tomar esas palabras y voy a tomar eso que ha salido de tu interior y lo voy a usar para traer una salud verdadera. Entonces Dios comienza a traer soluciones. ¿Cómo no me voy a impactar? Si un día de repente se voltea todo el iceberg y queda todo al revés, ¿te imaginas la punta, el 5% abajo y el 95% arriba? Ese sería algo sobrenatural. Y Dios lo exhibe todo para mí, para que yo me dé cuenta cómo Él está trabajando ese tema y por qué lo hizo de esa manera. Y por qué yo tengo que entender que necesito entrar en esa dimensión donde voy a ver lo que no está a simple vista, pero solamente a través de Él. ¿Reconoces el arma poderosa que es la oración sobrenatural? ¿Lo reconoces? ¿Están aquí? Concéntrese, dile que está a tu lado, concéntrate. Tienes que reconocer lo poderoso que es hablar en lenguas, pero con un entendimiento claro, no con emociones, no con gritos. Yo a veces digo, bueno, es el nivel de madurez también de algunas personas que no hablan en lenguas sino tiemblan. ¿Me estoy explicando? Es como que si las lenguas no están en nuestra conciencia espiritual. ¿Qué es lo que somos esencialmente? ¿Qué somos? Un espíritu. ¿Y cómo no voy a tener las lenguas en mi conciencia espiritual si en el momento que yo pienso en mi mente racional, este es un buen momento para orar en lenguas, porque esta situación aquí está en un nivel difícil? Voy a orar en lenguas aquí ahora y comienzo yo desde mi espíritu. Aquieto mi espíritu, no simplemente digo voy a orar en lenguas porque esto está, y comienzo no, yo necesito aquietar mi espíritu para que fluya mi espíritu. No trato con mi mente de conectarme con Dios, porque mi mente lo que va a hacer es separarme de Dios. Entonces trato de aquietar mi espíritu, de sentir esa sensación en la que estoy en el pozo abajo. Y espero el momento para comenzar. Y comienzo a fluir. Tal vez lo haga, mira esto, sabes que en esa dimensión tú puedes controlar el hablar en lenguas, el orar en lenguas, pero no controlas el tiempo no. Tú puedes, si estás en tu casa o en tu oficina o en un lugar donde puedes tener mucho tiempo, digamos, en el que puedes invertir en esto, tú comienzas y sigues y abres los ojos y miras la naturaleza o miras las ventanas o miras el piso o lo que sea. No necesariamente tienes que estar místicamente tomando ciertas actitudes que son condicionales y que la mente racional es la que muchas veces impulsa y no tiene nada que ver con el espíritu. Y puedes pasar mucho tiempo, todo el día, y no te sientes tan pleno, tan deleitoso, porque es algo maravilloso. ¿Y qué va a pasar? Que nunca va a dejar de fluir. Nunca va a dejar de fluir. No es como cuando nosotros decimos racionalmente quiero adorar al Señor y te pones a cantar una, dos. Cuando vas por la canción, yo he cantado como unas 50 canciones, corrido con el Señor en mi intimidad cuando estoy con Él, y canto, pero ¿qué pasa cuando ya estoy por allá
comienzo a cansarme, mi mente comienza a agotarse porque como son canciones que me sé, mi mente comienza y ya llega un momento que tengo que parar, no puedo seguir porque mi cuerpo no me da. Por eso, para alabar a Dios todo el tiempo, tu mente no sirve, tu cuerpo tampoco. Pero para alabar a Dios todo el tiempo, lo único que te puede sustentar es el Espíritu. Ahí estamos, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Mira esto. A ver, otra vez te quiero preguntar. ¿Reconoces lo poderoso que es el arma de hablar en la lengua sobrenatural? Ay, están como, no sé si me están, sí me estoy explicando. A ver, ¿reconoces lo poderoso que es hablar en esa lengua del Espíritu? Mira, hay muchos interesados en el mundo espiritual y en el mundo físico de que usted y yo no hablemos las lenguas del Espíritu. El diablo no quiere que hablemos las lenguas, los demonios no quieren que hablemos las lenguas y muchos religiosos en la tierra no quieren que hablemos las lenguas del Espíritu. Todo esto se debe hacer como dice el Señor. Ahí están todas las instrucciones de cómo se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa si no hablamos en las lenguas del Espíritu? Va a pasar algo terrible. Vamos a bajar de categoría. ¿Y sabes qué va a ocurrir? No podremos asumir muchas de las cosas destinadas para nosotros, porque simplemente no estamos hablando de las lenguas del Espíritu. Las lenguas del Espíritu provocan un nivel en tu vida. Vamos, dilo conmigo. Las lenguas del Espíritu provocan un nivel en mi vida. Entonces, si tú entiendes esto, tú dices, yo no puedo perderme esto. Yo les voy a explicar esto, mire. Muchos creyentes han abandonado la práctica de hablar en lenguas. Han olvidado que las lenguas son un don de Dios. Las lenguas espirituales son muy controversiales, es verdad, pero esas lenguas vuelven loco al diablo, vuelven loco a los demonios y son controversiales porque los religiosos no aguantan esto, no aguantan el hablar en lengua. Esto siempre va a ser controversial, pero Dios quiere que tú aprendas a orar en lenguas. Cultiva y desarrolla esto en tu intimidad, porque esto va a ser muy poderoso para ti, va a provocar cosas impresionantemente inauditas. Y entiende que cuando estamos reunidos hay momentos para hablar en lenguas y hay momentos para no. Si estamos reunidos y estamos cantando, usted puede cantar y hablar las lenguas que usted quiera, porque usted no está presidiendo. Pero si estoy yo aquí en este momento hablando y alguien por ahí sale, pero no es el momento, porque esté en el orden de lo que estamos haciendo en el servicio al Señor. Esto Pablo instruye y dice, mire, un momento, esto no puede ser así. Ahora, si es del Espíritu, la persona que tiene conciencia espiritual y siente que el Señor le está impulsando a decir algo, va a venir a la autoridad y va a preguntar, tengo un mensaje del Señor en lenguas, sé que es del Espíritu. Entonces la autoridad va a decir, bueno, busquemos un intérprete. Señores, ¿hay algún intérprete en lenguas aquí? ¿Nadie levanta la mano? Bueno, entonces no es para hoy. Entendemos que puede ser de Dios, pero no es para hoy. No, pero que yo lo tengo que decir, porque sí, porque no, que hay que reprender ese demonio, porque ya eso es un demonio ya. ¿Sí? ¿Me explico, no? Claro, porque hay un orden para todo. Entonces la gente a veces no entiende eso. La gente no entiende que no es que se impida, sino que estamos tratando de aprender lo que aquí se nos debe hacerse en orden, decentemente, y que tiene que haber un intérprete, y si no lo hay, entonces hay que callar, simplemente como eso. Pero podemos hablar. Entonces en el momento que estamos alabando, exaltando, guerreando, intercediendo, echando fuera demonios, hable usted las lenguas que quiera y fluya en las lenguas que quiera, porque estamos en el momento. Y eso tenemos que entenderlo. Pero del resto, tú puedes pasar todo el día orando en lenguas del Espíritu y desarrollar ese maravilloso don del Señor para alcanzar victorias en muchas áreas de tu vida, para edificarte a ti, porque es muy necesario. Recuerda que Pablo dice, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, a menos que haya un intérprete. Si hay intérprete, entonces edifica también la iglesia. Pero es importante que nosotros nos edifiquemos a nosotros mismos, porque nosotros, ¿sabe lo que hacemos generalmente? Voy a preguntar esto otra vez. ¿Qué somos esencialmente? Un espíritu. ¿Y qué es lo que más edificamos en nosotros? La mente. La llenamos de información, la llenamos de paradigmas, la llenamos de mucho conocimiento, pero nuestro espíritu, ¿cómo queda? ¿Cómo edifico mi espíritu? Puedo hablar en lenguas. Y usted tiene que dedicarle más tiempo a esto que a su mente. Más tiempo. Entonces cuando vaya a orar, 1 hora por ejemplo, hay quienes oran 5 minutos, con las lenguas esto no le va a alcanzar.
Cuando usted vaya a hablar con el Señor, a mí me gusta lo que presentó Mel Gibson en la película de La Pasión de Cristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí en Getsemaní, oró en otra lengua, habló en otra lengua. Fíjese esto, cuando usted va a hablar con el Señor, si usted hace una oración racional, bueno, 5 minutos es toda una eternidad para usted. Pero cuando usted habla en las lenguas del Espíritu con el Señor, avíspese con el tiempo porque se le puede ir. ¿Ok? Avíspese. Entonces usted comienza y cuando fluye y después quiere cantar y después a lo mejor llora porque no entiende lo que está pasando a lo mejor, pero comienza a sentir una aflicción, un dolor o tal vez de agradecimiento, de alegría. Y no para. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de las lenguas? Que no se repite lo mismo. Cuando fluye de esta manera. Pero si usted tiene esa oración de lenguas que siempre es la misma declaración, saca la bazuca que tengo en la manga larga, saca la bazuca que tengo, y lo que hace es cambiarle el tono, saca la bazuca que tengo en la manga larga, saca la bazuca que tengo en la manga, saca la bazuca que tengo en la manga larga, saca la bazuca que tengo. Yo escucho a una persona hablando en lenguas y repite y repite, y yo digo, aquí hay un problema. Esta es una oración de la mente que está contaminada, tal vez tiene 30% de fe. Pero cuando escuchamos una oración fluida en lengua, usted dice, wow, esto está provocando algo. Entonces la lengua es como ya se los dije, es un lenguaje de comunicación. Y si lo ejercitamos tenemos que crecer en ese lenguaje de comunicación. Significa que vamos a aprender a hablar en lengua y cuando se agote todo el repertorio, porque si esa es la idea que tenemos, eso en realidad no se agota, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Nos va a dar entonces otra lengua. Entonces supóngase que ya yo hablé suficiente en esta lengua y comienzo ahora a hablar en una lengua china, pues por ejemplo. Y comienzo a hablar en chino y se me terminó ese, y comienzo a hablar ahora en ruso y se me terminó ese, y comienzo a hablar en otra lengua. Porque es inagotable, el Espíritu Santo es una fuente inagotable. Ahora, lo importante no es que yo hable muchas lenguas, pero le voy a explicar algo en breve. Mire esto. Yo descubrí algo que a mí me impactó mucho en Romanos 8:28. ¿Recuerdan ese pasaje maravilloso que dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito? ¿A quienes no les gusta ese pasaje? A todos nos encanta ese pasaje. Pero ese pasaje está dentro de un contexto que la verdad yo sí lo leí porque lo he leído, pero no lo había visto. Mis ojos estaban vedados para ver esto. A nosotros nos encanta declarar esa frase de Romanos 8:28, pero generalmente obviamos e ignoramos los 2 versos que están antes de ese versículo. Búsquelo por favor. Allí el apóstol Pablo describe literalmente el orar en lenguas sobrenaturales, lo cual produce que todas las cosas obren para bien en tu vida. Pero casi nunca nosotros leemos esto de esta manera. Entender que lo que Pablo está diciendo es que oramos en un lenguaje desconocido. Mira esto. Yo me pregunté, yo cuando estaba meditando en esto en estos días, porque claro, sí hablaba y oraba en lenguas, pero no lo hacía con esta conciencia con que se lo estoy predicando hoy. Entonces, cuando yo estaba meditando en esto la semana pasada, no sé, hace varios días atrás, hace 15 días, no recuerdo, yo dije, ¿cómo no pude verlo antes? Si lo hubiese podido ver antes, hubiese hablado en lengua toda mi vida, todos los días, todas las horas desde que conocí al Señor. Entonces no, me limitaba a hablar en lenguas algunas cosas allí cuando estaba de repente en un canto o en algo, pero no. Y yo dije, Señor, ¿cómo no pude ver esto antes? ¡Qué tremendo! Claro, el Señor me hizo ver algo importante, es que no estabas en el nivel para verlo. Estabas en otra dimensión. Ahora lo puedes ver. Bien, hablemos ahora de los beneficios de hablar en lenguas espirituales. Las lenguas espirituales producen sanidad. Miren lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo voy a dejarlo ahí porque más adelante habla de los gemidos indecibles. Ahí está. Pero mire esto. Cuando
busqué esta palabra porque Dios puso mi atención sobre esa palabra, debilidad. El Espíritu, dice aquí, nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra debilidad en griego es la palabra enfermedad. Enfermedad. Entonces pudiéramos leer así: el Espíritu nos ayuda en nuestra enfermedad. ¿Nuestra enfermedad? Hay una situación en nuestra alma que no es propicia, no es buena, no es favorable para nosotros, no en nuestro cuerpo. Porque recuerde que lo que está sucediendo aquí, y Pablo lo explica ahí al siguiente versículo, tiene que ver con cómo nosotros vamos a hablar con Dios y cómo le vamos a pedir. Porque él pregunta, ¿cómo oraremos? ¿Qué le diremos a Dios? Dice, no sabemos. ¿Pediremos como conviene? No sabemos pedir como conviene. No sabemos orar. No sabemos orar. ¿Lo está leyendo? ¿Lo vio? ¿O no lo vio? Alguien que me ayude, porque, a ver, ayúdeme, Gabriel, por favor, 26, 27. Fuerte. Y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ajá, ¿qué más? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta de eso? Entonces Pablo está diciendo, gracias Gabriel, Pablo está diciendo, no sabemos orar. No sabemos orar. ¿Cómo vamos a pedir si no sabemos? ¿Qué vamos a decir si no sabemos? Lo que podemos es usar nuestra mente racional. Imagínense cuando estamos orando por alguien que nos lastimó. No ore en español. Deje que fluya. No ore en español, por favor. Porque si no sabe pedir en las cosas buenas, en las cosas que son más tristes, mucho menos. Alguien diga aleluya. Aleluya. ¿Están aprendiendo algo o no? Amén. Pero están así como que hoy los sorprendí en algo así. Están así como que. Mire esto. Entonces esta palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es la palabra enfermedad. ¿Te das cuenta que cuando haces oraciones sobrenaturales estás haciendo oraciones perfectas en las áreas de tu vida que necesitan una rectificación, que necesitan una ministración, una sanidad, una liberación? Porque a lo mejor hay enfermedades del alma que tienen que ver con una conducta, un comportamiento, un pensamiento, una manera de ver las cosas que se han arraigado dentro de ti y te están dañando y no van a permitir que Dios avance contigo en esa obra. Por eso necesitas entonces las lenguas del Espíritu. Las necesitas. Porque tu mente racional no te va a dar para tú entender lo que Dios quiere hacer, y mucho menos para confesar que tienes una situación en tu interior que te está dañando. Entonces hay cosas que a veces la gente no quiere orar. Tú no quieres orar algo porque tú sabes que si lo oras Dios va a hacer algo. Entonces tú dices, no voy a orar eso. Por ejemplo, tengo aquí esto con Ramón, no voy a orar por esto, no voy a orar porque Dios va a hacer algo. Yo no quiero que esto se resuelva. Pero cuando comienzas a orar en el Espíritu, en las lenguas, y comienza y tú no sabes lo que está pasando, pero Dios dice, necesito que ores por ti, por Ramón, sí. Y tú no entiendes y tú sales feliz, oré en lengua, pero Dios dice, aleluya, lo puse a orar como yo quería. Tienes que orar en lenguas. Aleluya. Vamos, aplauda al Señor. Aleluya. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dile que está a tu lado, no sé orar. Sí, hermano, a veces nosotros pensamos que sabemos orar. Mire, tenemos que reconocer, esto es un pecado, pensar que sabemos orar. El que sabe pedir y orar y hablar aquí se llama Espíritu Santo. Entonces es mejor dedicarle 90% de la oración en lenguas, porque él sí sabe pedir como conviene, que mi oración racional. Claro, cuando usted se pare aquí y vamos a orar por la nación, entonces usted se para aquí, hace una oración racional, pero si es un momento de intercesión, podemos nosotros orar en lenguas también. Porque con las lenguas sobrenaturales vamos a hacer declaraciones que la mente racional ni siquiera jamás pensaría hacer.
Porque el Espíritu va a traer la necesidad espiritual que hay sobre la nación y va a decir, esto es lo que tienes que declarar, esto es lo que tienes que decir, vamos, di lo que tienes la autoridad para hacerlo, yo quiero que salga por tu boca para yo hacer algo. Y cuando sale por nuestra boca lo que está dentro en nuestro interior, entonces el Señor comienza a hacer algo maravilloso y usted comienza a ver cambios sustanciales y dice, ¿cómo pasó esto? Yo nunca oré por esto. No lo sabías, pero sí lo oraste. Le digo otra vez, si yo hubiese sabido esto, por favor, yo casi que me arrepentí otra vez. Sí, porque yo dije, Señor, ¿cómo nosotros no entendimos esto antes? Claro, o sea, a ver, sí entendimos lo de las lenguas en el sentido de que es un don del Espíritu y yo he hablado en lengua pero entender esto ahora, y es lo que hago, yo le dedico el 90% de mi oración al Señor en lenguas, en privado me refiero. Y lo demás, bueno, sí, amén, aleluya, gracias Señor, amén. Es algo maravilloso. Se vale la pena que usted lo cultive día y noche donde quiera que esté. El segundo beneficio de hablar en lenguas en el Espíritu es la alabanza constante con Dios. Tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo hace un momento. ¿A cuántos de ustedes les gustaría alabar a Dios todo el tiempo? Yo les gané. ¿Sabe? Me gusta, porque soy una persona que desde que conocí al Señor, una de las cosas que más, me ha llenado, me ha ministrado, me gusta ofrecerle al Señor, es eso, es cantarle, pero con todo mi corazón adorarle. Oh, eso es maravilloso. Pero el Señor me enseñó esto, me dijo, yo sé, te cansas. Y yo decía, pero Señor, yo quiero seguir y a veces me canso, se cansa mi mente. Me siento agotado en el cuerpo, yo lo atribuía a la carga espiritual que eso implica cuando tú estás, pero descubrí esto. Eso es una debilidad del cuerpo, de la mente. Y llegué a una conclusión, así como llegué a la conclusión de que no sabemos orar, llegué a la conclusión de que no tenemos la habilidad para alabar al Señor todo el tiempo, no la tenemos. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 17. Yo lo voy a leer para ustedes en una versión que para mí trajo mayor comprensión y entendimiento. Y es la versión de la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 14, 17. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí así: tú darás gracias muy bien, dice aquí. ¿Cómo dice la otra versión? ¿Ve? Pero aquí dice, o sea, pareciera que ahí dijeras algo así como esto. Bueno, al final tú terminas dando gracias o terminas agradeciendo. Pareciera que dice así, esa versión, y la Reina Valera también. Pero aquí dice, tú darás gracias muy bien. En otras palabras, no todo el mundo sabe dar gracias. Mira lo que dice, lo que te estoy enseñando, por favor. Esto tiene que ver con alabar constantemente al Señor. Cuando tú oras en lenguas sobrenaturales, tú estás agradeciendo, pero no solo estás dando gracias, sino que estás agradeciendo de la manera que al Señor le agrada. Porque tú a veces recibes un favor del Señor y tú dices, no, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero ese gracias a Dios no se traduce en un comportamiento mucho más devocional con Dios. Si estoy explicándome. Esa gratitud no se traduce en una mayor humillación, en una mayor adoración, no se traduce. ¿Cuál es la gratitud que tú le tienes al Señor si eso no se traduce en una mayor obediencia? ¿Me estoy explicando? Entonces, pero con las lenguas del Espíritu, tu espíritu comienza a ser transformado. Tú esencialmente, yo esencialmente, comienzo a ser edificado, tanto que a través de las lenguas del Espíritu, el agradecerle a Dios se convierte para mí en una actitud en la cual Dios conquista más de mí y me tiene más. ¿Se entendió eso que dije? En tercer lugar, otro beneficio de hablar en lenguas es que tú te vuelves más consciente de Dios en ti. Cuando tú sabes que estás orando desde tu espíritu, estás orando hacia Dios. Ahí esa oración no va para ningún otro lado, hacia Dios. ¿Qué pasa cuando estás orando en tu mente? A veces tú estás orando una cosa y la mente se te va para otro lado. Se te va para acá, se te va para allá. Y estás orando y dices, ay, tengo que hacer la comida. Y estás orando y dices, tengo que llamar a fulano. Y estás orando y estás pensando en algo por ahí, no sé. ¿Me explico? Por eso es que nuestras oraciones son deficientes. No sabemos orar. La mente no tiene la capacidad de hacerlo.
Pero cuando oramos en el Espíritu, esa oración no se va para ningún lado. No, eso mire, eso va derecho al trono de la gracia, directo al corazón del Señor. Por eso es que son tan poderosas y tan efectivas. Y por eso es que el diablo no quiere que usted hable en lenguas, ni que yo ore en lenguas. La próxima vez que ores en lengua, concéntrate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más? Baja tu espíritu. ¿Y qué más? ¿Qué más? Le vas a decir a tu mente: aquíétate, aquí tú no te necesito aquí. Aquí no te necesito. Porque me contaminas la oración y la saturas en un alto porcentaje de lo que tú piensas, mente, y eso no me interesa, no me conviene y no lo quiero. Así que este es el momento para quietarte. Mientras sigues siendo transformada y renovada, quédate tranquila. Experimenta y aprende. Y comienzas a fluir en eso. Así estarás orando desde tu conciencia interior, no desde la mente solamente, sino desde tu conciencia más profunda hacia Dios. Cuando oro en lenguas sobrenaturales, estoy consciente de Dios en cada segundo. ¿Por qué? Porque viene de mi espíritu, no de mi mente, y eso me acerca más a Dios. Por eso dije hace un momento, Dios conquista más de mí. Entonces, como tiene más de mí, yo estoy más... Es como que si lo siento todo el tiempo, lo percibo tanto que me da hasta cierto temor estar tan cerca muchas veces del Señor. Y si puedes estar consciente de Dios en todo lo que hagas, te darás cuenta que esa presencia de Dios en ti te hará vivir una explosión de amor que atraerá a muchos hacia ti, porque todos quieren aquello que es bueno, agradable y perfecto. Y no eres tú, sino Dios en ti, que va a comenzar a atraer gente hacia ti. Hasta tus enemigos se convertirán y vendrán a ti. Mientras más ores en lenguas sobrenaturales, no solo aquí, sino también en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, cuando camines, más del amor del Señor brotará hacia todas aquellas personas con las que tú tienes contacto. Entonces, claro, se van a sorprender porque dice: esta persona no era tan cariñosa, no era tan afectuosa, y ahora es tan condescendiente, tan generosa, tan servicial. No pasa sin saludar todos los días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Llega, se convirtió en una persona extraordinariamente amable. Pero tú no puedes ser eso, aunque vengas a la iglesia, estudies Biblia, aunque Dios te use de otras formas. No puedes vivir con este amor explosivo, porque tu mente te lo impide. Tu mente te lo impide. Saluda al vecino, te dice el Señor, y tu mente te dice: ese señor que la otra vez te hizo aquello, que te hizo aquí, que no te ayudó, que no te ayudó, que te colgó, que no te atendió, que ni te saludó, que te puso la basura en el frente. Tú no lo voy a saludar. Sí, así es. Llama a ese amigo con el cual la otra vez discutiste. No debiste haberlo hecho. Tú eres el que me tiene. Debiste haberle enseñado mi amor. Llámalo. Y la mente comienza a decirte: no, pero es que él me dio razones para yo haber actuado así, porque si no, entonces yo no hubiese hecho esto. Y dices: no lo voy a llamar. ¿Te das cuenta? Nos volvemos desobedientes. Entonces, ¿dónde está nuestra espiritualidad? Por el piso. No somos nada espirituales, es mentira. Pero cuando hablas en las lenguas del Espíritu, Él te constriñe adentro y comienzas a llorar por algo que ni sabes. Y tal vez no escuches la voz audible del Señor que te diga: llama a tu amigo o saluda al vecino, sino que simplemente lo haces. Vas, sales, te acercas, tocas la puerta. Vecino, ¿cómo está? Lo quería saludar. Dios mío, ¿qué es esto que hice? Dios santo. Y llamas a la persona: ¿cómo estás? Discúlpame, perdóname. Y después, ¿qué hice? No piensas, porque el amor explosivo te lleva a hacer la voluntad del Señor. Y ahí es donde Dios nos necesita. ¿Para qué? Para traer su reino a la tierra. Esto es otra cosa, mis queridos hermanos. Así que el cuarto beneficio de orar en lenguas es el perdón y la sanidad interior. No te das cuenta, pero con los primeros años, cuando comienzas a hablar en lenguas, mire esto. Yo recuerdo, a mí me pasó, cuando yo comencé a hablar en lenguas, cuando conocí al Señor, porque a mí me apasionó mucho el Señor, la verdad. Y entonces, cuando comencé a hablar en lenguas, yo casi que estaba convencido de que mis oraciones en lenguas todas eran por las naciones, por los países, por el país, por otra gente, menos por mí. Claro, en mi ignorancia. Hasta un día que leí que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, la verdad es que cuando tú estás hablando en lenguas, tú te estás salvando a ti mismo. Te estás ministrando a ti mismo, te estás liberando a ti mismo, te estás sanando a ti mismo, te estás poniendo al día delante de Dios. Cuando hablas en lengua, todo es por ti.
Y cuando ya Dios te ve que estás en condiciones, Dios traslada esas lenguas en otra dirección para que también comiencen a afectar a los que están a tu alrededor, para que también comiencen a afectar a la iglesia, al país, y comiencen a ir más allá hasta las naciones. Pero en nuestra conciencia humana, en nuestra mente, muchas veces pensamos que al hablar en lengua lo estábamos haciendo por otros. No, es por nosotros primero, porque a Dios le interesa primero que nosotros resolvamos aquellas cosas que no hemos resuelto adentro de nosotros y que racionalmente no queremos resolver porque tenemos la conciencia de eso y decimos, no lo voy a resolver. No lo voy a resolver. Cuando oras en lenguas, permites que Dios sane todo aquello en tu interior que ha sido lastimado. Y tal vez tú te pones una coraza, no le dices ni siquiera a las autoridades de la iglesia, no le dices a los ministros, no le dices a nadie, ni al hermano más cercano que tú tienes le dices que tienes un problema de resentimiento con alguien. Pero cuando oras en lenguas, el Señor comienza a sanar eso que está ahí. Y no te das cuenta cuándo, ni cómo, ni en qué momento. Un día miras a la persona con la que creías que no podías aceptar por algo y la abrazas y tal vez llores porque ese es el momento en el que te das cuenta que Dios te ha hecho una persona humilde y llena de su amor. Porque racionalmente nosotros somos muy duros de corazón. No queremos hacer lo que el Señor dice conscientemente. Pero cuando oras en lenguas y eres sanado, el Maestro puede usarte milagrosamente. ¿Voy por la número? Muy bien, entonces lo quinto es que cuando oras en lenguas, el quinto beneficio de orar en lenguas es que cuando oras en lenguas sobrenaturales, produces una protección divina a tu alrededor. Cuando oras en lenguas, cosas que tú no entiendes, pero que en el mundo espiritual tienen un gran peso. Tú con las lenguas destruyes fortalezas demoníacas, debilitas a cualquier demonio que pretende dañarte y ejerces una mayor autoridad sobre el imperio de las tinieblas. Eso lo haces con las lenguas, no lo entiendes, no sabes cómo funciona, pero ocurre. Hay liberación de los aires, los ambientes, de las atmósferas, hay liberación. Liberación de tu vida, liberación. Yo recuerdo una vez, esta creo que sí se las he contado. Estábamos una vez liberando a una persona que tenía como, no sé, muchos demonios. Y cuando me llamaron para que pudiera estar allí, porque tenían rato luchando con ese demonio y el demonio estaba todavía allí, entonces me llamaron y yo fui. Y cuando llegué, el demonio me miró y comenzó a hablarme en lenguas. Una lengua que yo nunca había escuchado. Y en ese momento, yo recuerdo, le dije al Señor, Señor, yo no conozco esa lengua, pero te pido que me des esa lengua en este momento para echar ese demonio en lengua. Yo entendí que el Señor no quería que yo le dijera en mi lenguaje natural, vete, porque ese demonio como que había creado un canal para que no hubiera otro lenguaje. Algo de eso había discernido. Y el Señor me dio la misma lengua y con esa lengua eché fuera ese demonio. Usted no sabe cómo es esto, pero le dije hace un momento que lo que usted comienza a llenar en su interior, Dios lo va a necesitar en algún momento. Su depósito tiene que estar suplido de estas cosas porque Dios las va a necesitar. Usted tiene que comenzar a desarrollarse, a ejercitarse en esto, porque es la manera en cómo, dice el escritor a los Hebreos, podemos crecer y entrenarnos en los sentidos espirituales y en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que crecer en esto. Bien, en sexto lugar, otro beneficio del hablar en lenguas del Espíritu es que obtienes una mayor revelación de Dios. Al orar en lenguas te haces más sensible a la voz de Dios, caminas mucho más, sientes, como yo decía hace un momento, sientes mucho más su presencia. Es como que si estuviera todo el tiempo al lado, como que si te lo tropiezas, ¿sabes? Cuando estás muy cerca de alguien, como que si te lo tropiezas, comienzas a sentirlo al Señor mucho, mucho más cerca de ti, de manera tangible. Vives su presencia, tendrás su favor y su poder sobrenatural. Mire lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 2. Acompáñeme por favor, Hechos 6, 2. Lo voy a leer en la versión Reina Valera y voy a leerle una traducción del griego también aquí. Hechos 6, 2 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dice la Reina Valera. En el griego se lee así: nos daremos continuamente
a la palabra y la oración. Yo pregunto, ¿cuál es la oración? Porque dice, nos daremos continuamente a la palabra y la oración. El apóstol Pablo nos da una pista en esto, y yo creo que esta pista está en 1 Corintios 14, 18, en donde se los leo así, en la Reina Valera. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 14, 18, por favor. ¿Están ahí? (14, 18). Miren lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué entiende usted allí? ¿Qué entiende? Mire que la iglesia de los Corintios era una iglesia llena de muchos dones. Esa gente tenía todos los dones. Había una unción en esa iglesia, a pesar de la manera en cómo ellos estaban viviendo, que tenían otro contexto, una situación de vida allí difícil. Pero era una iglesia de dones. Y Pablo dice aquí, el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Mire esto. Usted puede decir, bueno, tal vez tenía muchas más lenguas, hablaba en lengua, no sé, rusa, china, africana, no sé qué lengua. Usted a lo mejor es por ahí le van las ideas. Pero Pablo lo que está diciendo es que tenía la capacidad de superar a cualquiera cuando de lengua se tratara. Estamos hablando de la persona que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la persona que tenía una visión doctrinal extraordinaria y que está poniendo las lenguas del Espíritu en una posición sumamente relevante. Si no fuera necesario hablar en lenguas, ¿por qué Pablo va a decir, yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes? ¿Acaso ahí estaba el secreto de lo que Pablo pudo ver, experimentar, interpretar, conocer y vivir en el Señor? Pablo pensó que era suficientemente importante hablar en lenguas más que ningún otro. O sea que Pablo, si yo voy a decir eso, es porque en cierta forma yo me he calibrado con los demás. Escúcheme, eso debe ser para nosotros un principio fundamental. Mire lo que dice el verso 18, 1 Corintios 14, 18. ¿Está ahí? Dice, quiero que todos hablen en lenguas. ¿Sí? Ajá. ¿Qué más dice? Ajá, entonces, no, lo escribí aquí, me equivoqué, el 19. El 19, bueno, ayúdenme pues, el 19, ¿cómo dice? No, es el 14, digo el 18 entonces. Ajá. Ah, bueno, tienen razón. No repetí el texto y no coloqué el pasaje que era. Pero bueno, ayúdeme alguien por ahí a conseguirlo. Está en los versículos anteriores, seguramente, en los anteriores. Claro, copié y no corregí. Muy bien. Pablo está diciéndonos acá, ayúdeme a conseguirme y ya estoy a terminar. Quiero que todos hablen en lenguas, dice Pablo. Ay, gracias, mi hermana Aide, muy amable. Qué bueno. ¿Lo vieron? Muy bien. Gracias, hermana Aide. Quiero que todos hablen en lenguas. ¿Quiénes son todos? ¿Todos quiénes? Todos los creyentes. Que todos hablen en lenguas. Claro, él está hablando de que cuando estamos reunidos, no, un momentico, aquí prefiero que me entiendan bien lo que estoy diciendo. Pero cuando se trata de estar con el Señor, yo doy gracias porque hablo más que todos ustedes en lenguas. Ahora, quiero que todos hablen en lenguas.
Eso debe ser para nosotros algo fundamental. Quiero que todos hablen en lenguas. Ahora se los digo yo, a ustedes, yo, ya no Pablo. Yo tomo esa frase, pero yo soy el que se los digo. Quiero que todos ustedes hablen en lenguas. Pero en casa muchas veces no lo ejercitan. Yo lo entiendo, está bien. Y también es una falta nuestra porque nosotros no le habíamos enseñado al respecto. Pero hoy estamos poniendo un fundamento. En su casa, inténtelo. Yo sé que tal vez su mente va a decir, no, háblame de algo que yo entienda. Bueno, el primer día, la primera semana, pero trate de superar eso. Que cuando termine el primer mes, usted tenga un 90% de lenguas espirituales, sobrenaturales y un 10% de una oración racional. Para que comience a ver los cambios y sobre todo a experimentar en usted mismo lo que le he explicado y le he enseñado anteriormente. Es necesario nacer de nuevo para obtener este poderoso don del Espíritu de Dios, y junto con este don vienen otros dones, porque eso es una de las cosas maravillosas, que uno se da dando cuenta que dice, bueno, yo no, wow, ¿por qué no hice esto antes? No sabía. Ok, no estaba en el momento para hacerlo, pero ahora que lo hice me di cuenta de la cantidad de cosas que se vienen con todo esto, y usted lo va a ver. Todos ustedes, como hijos de Dios, tienen la habilidad para hablar en lenguas sobrenaturales. Ahora, les dije que interpretar las lenguas ya eso es otra cosa. Y no todo el mundo tiene el don para la interpretación. Así que no se cargue por eso. Pero si la quiere, siga el consejo que da el apóstol Pablo. Bueno, si alguien quiere interpretar, pídale a Dios que le dé el don de interpretar las lenguas sobrenaturales. Tal vez el Señor se lo conceda. Pero no se cargue por eso. Lo más importante es que usted sea edificado. Es que su vida comience a funcionar de una manera extraordinaria como no lo había hecho antes. Las lenguas del Espíritu son el recurso que Dios da a sus hijos para establecer una conexión mucho más divina, mucho más sobrenatural, porque somos sus hijos, pero cuando le hablamos al Señor en nuestra lengua natural, sí, Señor, y bueno, y mira, me estoy cansado y estoy así triste, y usted comienza a hablar de sus sentimientos y eso no está mal, pero quizás Dios en ese momento espera que usted toque los temas mucho más importantes. Y no comienza a hablar de usted y comienza y yo, y termina enredado como el yoyo, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que, en cambio, cuando oramos en el Espíritu, usted comienza a hacer una oración que lo va a edificar y que va a traer resultados a su vida realmente. Y Dios no va a decir, bueno, todavía no entiendes las cosas, sigues en esto, no has crecido, bueno. Un día lo vas a entender. No, o sea, usted entiende y dice, no, tengo que seguir adelante con esto. Mi oración tiene que cambiar, mi dimensión de oración tiene que cambiar, mi relación con Dios tiene que cambiar. Ahora, con mi mente racional eso no va a funcionar. Con mi mente racional, mi vida espiritual con Dios no va a superarse, no va a cambiar, no va a mejorar, porque tengo una mente racional que me estorba. Ah, pero hoy estoy entendiendo esto. Wow, voy a tomarlo. Comenzaré esta misma noche. Si son las 2 de la mañana, no se preocupe. Eso suele suceder. Siga adelante hasta que usted sienta que ya debe parar. Pero eso le va a traer a usted un fruto maravilloso. Entonces, si no interpretas las lenguas en tu oración personal o privada, eso no es lo más importante cuando se trata de ti, sino el resultado de esa oración sobrenatural. Ahora, si estamos congregados, les dije hace un momento, entonces interpretar las lenguas del Espíritu sí es importante para la edificación de la iglesia. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos, concéntrate un momento en el Señor, baja tu espíritu, trata de aquietar tu mente, de no pensar tantas cosas, ordénala a tu mente, aquíétate. Vamos, abre tu boca, dile conmigo a tu mente en este momento, le doy el control de mi vida espiritual, emocional y física al Espíritu Santo. Algo poderoso está a punto de ocurrirte. Y no hablo de algo físico. Estoy hablando de algo que va a ocurrir en tu interior. Vas a comenzar a hacer oraciones perfectas, con una fe perfecta. Y esto será para el resto de tu vida. Porque Dios ha comenzado a mostrarte cómo vivir en un nivel superior. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice, en el capítulo 2, verso 14, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida comenzaron a hablar en otros idiomas,
Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. ¿Te das cuenta que hablar en lenguas no depende de la mente racional? Hablar en lenguas depende del Espíritu. Según lo que el Espíritu Santo quiera hacer, eso es lo que tú vas a hablar. Maravilloso esto, porque aquí se rompe el control de la mente sobre tu vida de oración. Y esto nos indica que no fue el Espíritu Santo el que habló en lenguas, sino que el Espíritu Santo le decía a los creyentes lo que debían hablar. Él solo los guiaba, solo les decía, hablen esto, hablen aquello, hablen esto. Y ellos hablaban lo que el Espíritu Santo les decía que hablara. No eran ellos. Estaban allí los apóstoles y los discípulos del Señor. Hay muchas personas que dicen, yo quiero que el Señor me toque para hablar en lenguas. No será así. Esa es una falsa expectación. No va a suceder de esa manera. Tú tienes que creerlo. Él te dio ese don. Eres tú el que tiene que tomar la decisión y comenzar. Y tal vez al comienzo no lo vas a hacer bien. Yo tampoco lo hice bien al comienzo. Pero no te dé pena, no te dé temor. Nosotros somos los que hablamos las lenguas del Espíritu, pero el Espíritu trae el testimonio de lo que debemos hablar. Y quienes dicen que no saben qué decir para hablar en lenguas, porque hay mucha gente que dice, no sé qué decir para hablar en lenguas. Bueno, los que dicen que no saben, esos son los candidatos perfectos. ¿Sabes por qué? Porque las lenguas son un idioma desconocido. Así que si no lo sabes, mejor todavía. De eso se trata. Cierra tus ojos, mantén tus ojos cerrados. Adora al Señor. No digas que no puedes. Algo grande, algo maravilloso está a punto de ocurrir. Y el Señor te va a dar testimonio. ¿Por qué no abres tu boca? Abre tu boca. Y comienza a hablar en lenguas. Si crees que tu espíritu no ha bajado aún, no se ha quedado tranquilo y tu mente está ahí luchando, pues entonces tómate un momento más. Aquí está tu espíritu, aquí está tu mente. Baja tu espíritu. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a hacerlo desde tu corazón.